Bien, retomando la última clase, terminamos de explicar la estructura de la balanza de pagos y particularmente cómo hace el banco para cuadrar con esta cuenta, y como ya les dije, también lo denomina el banco errores y omisiones. Si hubiera alguna inquietud sobre eso, voy a dedicar 5 minutitos o 3 minutos para aclararlo, si no, proseguimos. Por mí todo bien, licenciado. Gracias, Nirvana. Bien, ante esa circunstancia vamos a trabajar lo que les había indicado. Sí visualizan la diapositiva, ¿verdad? Sí, A ver, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de indicadores de comercio exterior? Como les había indicado, cuando analizamos la estructura de la cuenta corriente de la balanza de pagos, esa foto lo que nos muestra es la estructura productiva de los países que están negociando a través del comercio exterior. Y para hacerlo en términos de la corriente real, ustedes ya saben o ya conocen qué tan diversificada y compleja es la estructura productiva de nuestro país y qué tan diversificada y compleja es la estructura productiva de los países con quien tenemos relaciones comerciales. Como se hace énfasis a esas estructuras productivas, lógicamente, lo que podemos determinar es quién sale ganando. No precisamente porque se exporte menos o se exporte más. Y me voy a explicar. Para poder yo darme a entender, veamos la estructura productiva de un país asiático. Taiwán, por ejemplo. Taiwán es del tamaño de Petén. Y como les indicaba, conocieron, o si les comentaron en desarrollo industrial, conocieron el proceso que se inició de industrialización en América Latina, al que se le denominó modelo de desarrollo hacia adentro. Conocieron nuestra experiencia, la experiencia de los países de América Central, y ellos iniciaron, y lógicamente, de acuerdo al dote de recursos, y aquí se aplica lo que ustedes ya conocen de Adam Smith, de David Ricardo, con el tema de comercio exterior, y de acuerdo al dote de recursos, por su tamaño geográfico, lógicamente, no podían implementar una industria pensando en la demanda interna, tal cual sí sucedió en el caso de América Latina y de Centroamérica. Ante ese freno a la industrialización, porque el tamaño de mercado se constituye en un problema para un país que quiera desarrollar una estructura productiva industrial basada en la demanda interna. ¿Por qué? Porque el tamaño de mercado es muy pequeño.
Y lógicamente, para poder obtener los beneficios de las inversiones en este sector, que requiere montos de inversión altos, pues necesita una demanda efectiva mucho más grande que permita darle rentabilidad a esa inversión. Puede entonces que Taiwán nos exporte menos de lo que nosotros le exportamos a ellos. Pero resulta que nosotros le exportamos café en grano, por supuesto, ¿verdad? Materia prima. Y ellos nos exportan televisores, línea blanca, motos, ¿ok? Repito, aunque el monto sea menor, pero por lo complejo de su proceso y cuando lo analizamos en términos reales, en términos de precios a un año base, ahora sí vamos a usar el tema que desarrolló Lick Vázquez, ¿ok? Resulta que al aplicar los indicadores, no precisamente porque nosotros le vendiésemos más, ¿sí? Eh, eh, Sale ganando, solo le doy ingreso a un colega que está pidiendo ser admitido. Espero que ya haya entrado. Decía entonces que no necesariamente eso podría darte la idea que, bueno, salió ganando Guatemala porque exporta más de lo que le importa a, a Taiwán. Ahí viene el tema de por qué hay que hacer el análisis con los índices de precios. Y a eso nos lleva el tema del día de hoy, a analizar o a conocer qué indicadores de comercio se pueden determinar con la información que de acuerdo a esos indicadores se requiere. Explicado esto, el primer indicador es la relación de términos de intercambio. Esta relación de términos de intercambio se calcula con información de las exportaciones e importaciones a precios de cada año y las exportaciones e importaciones a precios de un año base o a precios constantes. Alguien quiere unirse, vamos a ver quién es, perdonen. Pero no me sale acá. Aquí está, María Isabel. Bien, decía entonces que esta relación de términos de intercambio que se simboliza así, RTI, va a poder ser calculada de la forma siguiente. La relación de términos de intercambio es el cociente de dividir el índice de precios a las exportaciones dentro del índice de precios a las importaciones. ¿Ok? Lógicamente, ya pueden ir pensando cómo se calculó esto. Y por eso es que en el
contenido del curso ponemos ese punto para que recuerden los índices de precios. El índice de precios de la exportación lo vamos a calcular dividiendo las exportaciones a precios corrientes dentro de las exportaciones a precios constantes multiplicados por 100. Ahora recordarán la explicación que dimos del famoso índice de índices, que es el deflactor implícito del producto. Y yo les comenté en esa ocasión que sí teníamos y podíamos calcular los índices de precios de las exportaciones y los índices de precios de las importaciones, pero que se tenía problema para calcular ese indicador a la inversión. Por lo tanto, se establecía un porcentaje, o bien se calculaba el PIB a precios constantes y el PIB a precios corrientes, y con esos dos datos ya podíamos generar el índice general de índices, que es el deflactor implícito del Producto Interno Bruto. ¿Ok? Solo recuerdo, porque ahí fue donde yo les hablé, de que sí podíamos trabajar y podíamos calcular el índice de precios, tanto de exportaciones como de importaciones. Acá tienen ustedes la formulita de cómo calcular el índice de precios de las exportaciones y cómo calcular el índice de precios de las importaciones, que es exactamente igual al de las exportaciones. Importaciones a precios corrientes dividido importaciones constantes. Los dos multiplicados por 100. ¿Hay alguna inquietud en este momento? No, Lick. Gracias. ¿Los demás colegas? No, licenciado. Ok. Una vez calculado la relación de términos de intercambio, que no es otra cosa más, ojo, ¿qué estamos calculando? La relación de precios entre lo que exportamos entre lo que exportamos y lo que importamos. Ahora comprenden cuando les puse el ejemplo de las estructuras productivas. El café, pues, es un precio tomado internacionalmente, mientras que los precios de la estructura industrial de Taiwán, pues, son precios de mercado. No se los determinan, ¿ok? Y entonces pudieron habernos vendido menos, pero por tema de precios, ¿ok? Comparado con los de las materias primas que exportamos, pues lógicamente el resultado puede ser diferente. Pero generalmente, cuando trabajamos a precios constantes y a precios corrientes, se calcula este indicador, que es un indicador unitario, ¿ok? No es de la capacidad total que tiene el país. Y el resultado que nos va a dar, nos va a indicar desde este momento qué país salió más favorecido. Porque al final, lo que nos indica la relación de términos de intercambio es qué capacidad tiene un dólar que exportamos para importar en términos de precios en dólares. Me explico.
Si yo exporto $1, se supone que ese dólar vale 100 centavos de dólares en cualquier parte del mundo, ¿no es cierto? Ok. Pero si la relación de términos de intercambio, y aquí los llevo a micro, es menor que la unidad, lógicamente nos va a decir que el dólar que exportamos y el resultado es menor que la unidad, pensemos en 0.80, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que el dólar que yo exporto en términos de precios solo tiene la capacidad de importar en esos mismos términos de precios 80 centavos de dólar. ¿Ok? Pregunto. ¿A qué se debe la disparidad en el poder de adquisición del dólar de un país con el otro? Ok. ¿Se debe Ya, a los productos que exporta, no, digamos en el caso de Taiwán? no, 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 no. Lo que tú me estás preguntando, la respuesta es tipo de cambio. ¿Ok? El tema acá es que debemos llevar nuestra mente a la estructura de cuenta corriente, que lo que estamos relacionando son dos estructuras productivas. Y tenemos que tener en nuestra mente qué significa esos índices de precios. ¿Ok? Cuando el índice de precios de las exportaciones relacionada con el índice de precios de las importaciones le dan al país un resultado menor que la unidad, significa que nuestro país va a tener menor capacidad de compra. ¿Por qué? Porque los precios de lo que importamos han variado más de los precios que exportamos. ¿Le aclara eso, Josué? Así es. Ok. Entonces, por favor, con su mente abierta, porque de repente lo miran y como voy, los llevo de la mano, puedo decir, ya lo agarré, ¿verdad? Y a la hora de la evaluación, pues, y la evaluación es más, en el caso, y lo van a ver con el laboratorio, en el caso de la cátedra, lo que yo veo más es el análisis que me están haciendo, ¿ok? ¿Alguien quiere entrar? Vamos a volver aquí a ver si... María Paula. Bienvenida, María Paula. Ok. Si ya comprendieron esto y ya les manifesté que el resultado puede ser menor que la unidad, igual que la unidad o mayor que la unidad. Si ya comentamos, cuando es menor que la unidad, lógicamente la capacidad de un dólar en términos de precios que nosotros exportamos solamente tiene la capacidad de comprar en términos de precios de lo que importamos 80 centavos. No estoy diciendo, por favor, que acá vale el dólar 100 centavos y allá el país donde estoy importando vale 80 centavos. No. Estamos relacionando el comportamiento de los precios de las exportaciones con el comportamiento de los precios de las importaciones. Si lo que importamos son bienes intermedios, bienes de capital y bienes finales, ¿sí? Lógicamente el comportamiento de precios de esos productos o de esa estructura productiva que es industrial, lógicamente tienen mayor variación en el tiempo que los precios de aquella estructura productiva que exporta materias primas, fundamentalmente. ¿Por qué? Por eso les digo, atrás de esto está
la estructura productiva. Como está en términos unitarios, reitero, puede ser mayor que la unidad, la relación en términos de intercambio, igual que la unidad o menor que la unidad. Y dependiendo de esa situación, se hará el análisis correspondiente, pero es un resultado unitario. Para poder ver la capacidad total, se calcula el otro indicador, que se llama poder de compra de las exportaciones. Y ese poder de compra de las exportaciones se calcula multiplicando el quantum de exportaciones, que no son otra cosa más que las exportaciones a precios constantes. Anótenlo ahí en su diapositiva. El quantum de exportaciones es el total de exportaciones constantes. Lo multiplicamos por el resultado unitario que nos dio la relación de términos de intercambio, y eso nos va a permitir calcular el poder de compra de las exportaciones. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? Bien. Si ya conocemos el poder de compra de las exportaciones, ya podemos revisar el efecto que tiene en los países. En este caso, en el país compilador. ¿Cuál es el país compilador? El que está haciendo o calculando los indicadores de comercio exterior, en este caso, nuestro país, a lo que se llama calcular el efecto de la relación de términos de intercambio. ¿Ok? ¿Cómo calculamos el efecto de la relación de términos de intercambio? Como ya determinamos el poder de compra de las exportaciones, ¿sí? A este poder de compra de las exportaciones se le resta el quantum de exportaciones, que son las exportaciones a precios constantes, que de una vez tienen acá la aclaración, ¿ok? Repito, para llegar a conocer el efecto de la relación de términos de intercambio, primero debo calcular la relación de términos de intercambio, luego el poder de compra de las exportaciones, y eso ya me permite calcular el efecto de la relación en términos de intercambio, restándole al poder de compra total del país de sus exportaciones, las exportaciones a precios constantes. Si el resultado del efecto de la relación de términos de intercambio, para llevarlo y conocer el impacto que va a tener en la economía, calculamos lo que se denomina los gastos reales o el gasto real dedicado al Producto Interno Bruto. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Al Producto Interno Bruto a precios constantes, P sub K, precios constantes, le sumamos el resultado del efecto de la relación de términos de intercambio. ¿Ok? ¿Alguna inquietud hasta acá? Por el momento no, licenciado. Ok. Entonces, como todo buen economista, o como todos buenos economistas, vamos a hacer uso de la esencia del economista. Vamos a suponer que el efecto de la relación de términos de intercambio nos dio un dato negativo.
Entonces, lógicamente, cuando nos llevamos el dato negativo acá, vamos a aplicar la ley de signos, suponiendo que es negativo el resultado, más por menos, menos. De tal manera que al PIB real, cuando un país tiene un efecto negativo, lo que va a hacer es reducir el monto del PIB real. ¿Me explico? Si fuese positivo como está acá en la formulita, lógicamente va a ser mayor el Producto Interno Bruto a precios constantes. ¿Ok? ¿Qué nos dice? ¿Alguien quiere unirse otra vez? Lo que no queríamos, pero bueno, doña Sandra, ¿ok? Sí me siguen, ¿verdad? Aquí es donde llegas a determinar qué tanta riqueza perdió un país por el comercio exterior o qué tanta riqueza ganó el país por esa relación de intercambio con los demás países. ¿Ok? Pregunto, ¿hay alguna inquietud? Vic, perdone, ¿el quantum de las exportaciones siempre va a ser a precios constantes? Sí, porque son las exportaciones a precios constantes. En este indicador, quantum de exportaciones no es otra cosa más que las exportaciones constantes, ¿ok? Se le llama exportaciones constantes o quantum de exportaciones. ¿Por qué razón? Porque la exportación constante no es otra cosa más que ya eliminaste el efecto de los precios y tenés la cantidad real que se exportó en ese año, en cantidad, porque ya eliminaste el efecto de los precios. ¿Ok? ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Ok. Todos tienen su diapositiva con esto, con estas formulitas. Si todos Sí, la Vic. tienen, si todos la tienen, ok, aquí está este ejercicio que vamos a ver que me lo calculen. Solo voy a quitar esto un momentito de acá para que puedan ver ustedes bien. Y entonces necesito que de toda esta información que hay, primero, que son datos gruesos. Estos datos, por favor, los voy a poner en amarillo. No los vayan a considerar en este momento. Porque era un ejercicio completo con lo que ya habíamos visto. Pero bueno, tenemos las exportaciones corrientes, las exportaciones constantes, las importaciones corrientes, las importaciones constantes y el PIB a precios de mercado. Con estos datos que voy a poner ahora en amarillo, por favor, calculen en 10 minutos
o 15 minutos estos indicadores. Ahí tienen las formulitas, ya dimos la explicación, y de esta información tomen nada más lo que tengo en amarillo por este momento. ¿Ok? ¿Alguna duda? No, licenciado. ¿Seguros que no? Va, pues. Tienen 10 minutitos, creo que 10 son suficientes. Ay, 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 qué dolor. Lo dejamos con un decimal nada más, licenciado. Me dijo, perdone, Josué. Si las respuestas las dejamos con un decimal o con dos. Con uno está bien.
Disculpe el PIB-PK, ¿cómo es que se obtiene? Disculpe. Ahora lo vamos a ver, yo solo quiero ver hasta dónde lograron llegar. Ok. ¿Ya terminaron todos? Sí, licenciado. Ok. ¿Los demás colegas ya terminaron? Veamos. Vamos por partes. Ahí revisan ustedes sus datos. Dijimos entonces que, y me dan los datos ahí que va pidiendo, por favor, que la relación de términos de intercambio va a ser igual al índice de precios de las exportaciones dividido entre el índice de precios de las importaciones. ¿Ok? En donde alguien quiere unirse, perdonen, colegas. Daniel López. En donde el índice de precios de las exportaciones va a ser igual a las exportaciones corrientes dentro de las exportaciones a precios constantes. Exportaciones a precios corrientes dentro de las exportaciones a precios constantes. Calculemos por fines didácticos, ¿ok? ¿Qué monto tenemos de exportaciones a precios corrientes? Por favor. 1757. Tenemos 1757. Y las exportaciones a precios constantes, 655. 655. Les di un dato igual a Le faltó multiplicarlo por 100, ¿no? PC. A mí me dio 200, a mí me dio, sí, 268.2, no sé cómo le habrá salido a los demás. ¿Están de acuerdo con ese dato? Ok, entonces tendríamos 268% cuando lo multiplicamos por 100. ¿Ok? Punto 2. Entonces tenemos 2.68 multiplicado por 100 para hacerlo didáctico, va a ser igual a 268, lógicamente, por ciento, ¿no es cierto? ¿Estamos? Sí. Ahora veamos, el índice de precios de las importaciones va a ser igual a las importaciones a precios corrientes dentro de las importaciones a precios constantes. Era al revés. Poniéndole los datos, ¿qué monto teníamos de importaciones a precios corrientes? 1971. 171. ¿Cuánto? Dame el monto de las 1900. 771. 1971. Así es. Y las constantes, a precios 9, constantes, 443. 443. Esto me da
4.44. 4.44 multiplicado por 100 va a ser igual a 444. 444%. ¿Ok? Cuando les di la explicación, vean esto. Las importaciones a precios constantes, o sea, en términos de cantidades, es menor que las cantidades que exportamos, ¿no es cierto? Pero resulta que el índice de precios de las importaciones supera casi por el doble al índice de precios de las exportaciones. Aquí ratificás lo que he insistido con ustedes, que tras de esto lo que está es la estructura productiva. Y la estructura de productos, qué tipo de productos exportamos, de qué sectores, de cuál es el sector de origen, ¿ok? Entonces, de entrada, tú ves, ya con esto, que lógicamente debe de adoptarse una política para realmente hacer el esfuerzo de diversificar la estructura productiva guatemalteca. Y acá es donde yo les recuerdo que ya traen el conocimiento de las dos economías, industrial y agrícola, y deben y tuvieron que haber conocido ahí la estructura productiva en economía agrícola de ese sector y en desarrollo industrial la estructura productiva de ese sector, ¿ok? De nuestro país. ¿Y cómo está la estructura de lo que exportamos? Bien, hecho eso, ahora si vamos a decir que la relación de términos de intercambio, que tenemos la fórmula de arriba, índice de precios de exportaciones, 268, dividido dentro del índice de precios de las importaciones, 444. Este va a ser igual a 0.60. 0.60. Y aquí viene lo más importante. ¿Qué significa ese dato tal cual les dije? Es un costo unitario, ¿no es cierto? Es un resultado unitario. Eso significa que por $1 que nosotros exportamos, la capacidad de compra, o por $1 que exporto, lógicamente, en términos de comercio exterior, que no es dinero en efectivo, sino de productos que nosotros vendemos. Su capacidad de compra es de 0.60 en términos de los precios de los productos que importamos. Por eso les indicaba, $1 aquí en cualquier parte del mundo mundialista, ¿sí? Vale lo mismo, 100 centavos de dólar. Pero en nuestros términos de intercambio, resulta que esos 100 centavos solamente tienen la capacidad, en términos de precios, que no se olvide eso, o por la relación de precios, comprar o importar .60. ¿Alguna duda hasta acá?
No le todo claro, gracias. No, listo, claro. Muy bien. Sigamos entonces. Vamos, como es un término unitario, pero ya sabemos qué significa, qué nos indica, trabajemos o calculemos el poder de compra de las exportaciones. Que va a ser igual al quantum de exportaciones para fines didácticos. Solo les voy a poner que son las exportaciones a precios constantes, repito, por fines didácticos, ¿ok? Menos, perdón, es multiplicado, ¿verdad? ¿Sí me siguen? Multiplicado por la relación de término de intercambio. Esto va a ser igual. Dijimos que las exportaciones a precios constantes son 655. A ese le quitamos, lo multiplicamos, perdón, por 0.60 y esto va a ser igual a 0.6 por 655. 6393. 693. ¿Están de acuerdo los No. demás? ¿No? Es 393. 393. Acá ya vemos el impacto. Por $1 que exportamos, capacidad de compra en términos de precios de lo que importamos, 60 centavos de dólar. Por 655 millones de dólares que exportamos, la capacidad de compra de términos de intercambio del total de importaciones es 393. ¿Ok? Si tienen duda, me interrumpen. Una vez determinado esto, ya podemos calcular el efecto de la relación de términos de intercambio, que nos dice que va a ser igual al poder de compra de las exportaciones menos el quantum de exportaciones, que ya saben ustedes cuál es el quantum de exportaciones. Esto va a ser igual a 393 menos 655. Y nos da un efecto, un número menor, un número mayor restado de un número menor, negativo de 262. 262. Si estuviera en miles de millones, 262,000 millones. Si estuviera en millones, 262 millones. ¿Ok? Bien. Hasta ahí, lógicamente, podían hacer el cálculo. Si alguien más inquieto logró establecer los gastos dedicados al producto, gastos reales dedicados al Producto Interno Bruto, ¿sí? ¿Alguien lo hizo? Licenciado, yo estaba trabajando en eso. Ok. ¿En cuánto tiempo lo termina? A mí me salió un dato de 21,426,9. Ok. Veamos entonces qué tenemos. En la información solo aparece el PIB a precios de mercado. ¿Ok? O a precios corrientes, pues. ¿Qué monto tiene el PIB a precios corrientes? ¿Me lo dan? 22,163. 22,163 millones. Pero lo que necesitamos es el PIB a precios
constantes. ¿Ok? Solo tengo esto, pero en la información aparece un dato que yo ya había explicado, que es el deflactor implícito del producto, ¿verdad? Correcto. ¿Cuánto tiene? 233%. 233%. Vaya. Entonces ya me recuerdo de lo que platicamos la otra vez, que yo les dije, deflactor implícito del PIB va a ser igual al PIB a precios corrientes partido el PIB a precios constantes. De acuerdo a la información, solo tengo este, y no tengo el PIB a precios constantes, pero con estos dos elementos yo ya lo puedo calcular, porque entonces voy a poner, ¿sí? Deflactor implícito del PIB, 233, sabemos que está por ciento. Va a ser igual a 22,163 partido la cifra que no conocemos. ¿Ok? PIB a precios constantes. Es lo que no conocemos. Si aquí está dividiendo, para dejar solo esta variable, ¿cómo pasa este dato al otro lado del signo? Multiplica. Y entonces tenemos que 233% multiplicado por 22,163 va a ser igual al Producto Interno Bruto a precios constantes. Y esto le dio, me dijo Oscar. Disculpe, licenciado, pero ahí como lo que queremos habría que pasar el 233 a dividir al 22,163. Ah, vaya que hay alguien que me pone atención, ¿se dan cuenta? ¿Qué es lo que no se debe de hacer? ¿Ok? ¿Qué dato le dio entonces? Al hacer esa división sale 95. Así con 95. 233, ajá, 22,163 dividido 233 da 95. ¿Estamos claros, jóvenes? No, yo me quedé un poquito perdido porque al principio se hizo que la multiplicación había que dividirse y de la división pasó a multiplicación y eso fue lo que usted hizo. Entonces, Oscar Alberto, no sé de dónde sacó la división. No, él hace lo siguiente. A ver, este es un denominador, ¿sí? Y aquí tenemos una cantidad fraccionada.
Licenciado, disculpe. Le voy a explicar yo ahora qué es lo que hizo Oscar. A ver. Entonces, ¿qué tenemos acá? PIB pasa al otro lado a precios constantes, que va a estar multiplicando a 233. ¿Ok? Que va a ser igual a 22,163. ¿Ok? Pues para dejar independiente esta variable, 233 va a pasar, o vamos a tener acá el PIB a precios constantes, 22,163, el índice de precios que está en porcentaje pasa a, está multiplicando, pasa dividiendo. Esto fue lo que nos explicó, ¿verdad, Oscar? Sí, licenciado, pero ahí hay un detalle, está en cómo estamos considerando el de PIB, porque ahí se está poniendo como porcentaje. Para que nos diera un valor real debería de ser solo como 2.33. Ah, ¿se dan cuenta, colegas? ¿Podría repetir Podrían eso? haber hecho eso. Estoy viendo sus matemáticas. Podrían haber hecho eso si no ponen esto así. ¿Verdad, Oscar? Sí, correcto, licenciado. Vaya. Dividido entre 100. Entonces tú pasas ahora y decís 233 dentro de 100, te queda 2.33. Así es, ¿verdad, Oscar? Sí, licenciado. Ok. Vaya, entonces ya tenés dividido dentro de 100 esto, y luego pasas ahora a indicar que es dividido dentro de 2.33. Y eso va a ser igual 9.512. 9,512 en términos, ¿ok? De precios constantes. Espero que ya me hayan entendido la jugada que yo les hice acá, para que puedan ustedes no confundirse a la hora de una evaluación. ¿Ok? Porque lógicamente yo no podía relacionar una cantidad en términos absolutos dentro de una cantidad, dividido entre una cantidad en términos relativos. ¿Ok? Por lo tanto, lo convierto en términos absolutos y entonces decimos, ahora sí, el PIB a precios constantes más el efecto de la relación de términos de intercambio. Que esto va a ser igual a 9,512 más menos 262, ¿no es cierto? Sí, Esto licenciado. significa que los gastos reales dedicados al Producto Interno Bruto, que de acuerdo al dato que calculamos era de 9,512 más menos
262 por el efecto del intercambio comercial, el PIB real verdadero con este ajuste va a ser igual a 250. 9,250. ¿Ok? Si gustan, le toman foto a esto. Entonces, que estén bien claros con todo el instrumental matemático que ya traen, las matemáticas puras que vieron en el área común, más las aplicadas acá, yo no vería ya problema en el manejo de esto, pero como siempre me ha pasado en la clase, tristemente, entonces les pongo una cascarita, que realmente no es cascarita, pero el que sabe, ya sabe, ¿ok? Y lo hice para efectos de explicarles didácticamente y de la mano qué es lo que se debe de hacer para poder calcular un dato cuando en algún ejercicio ven este tipo de cosas. ¿Ok? ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo más importante? Que derivado del comercio exterior, el resto del mundo se llevó de la renta, de la riqueza que se generó en el país, de la renta nacional, solo por el hecho de la relación de término-intercambio, 262 millones, y si está en miles de millones, 262,000 millones. El efecto en nuestra economía medido por los gastos reales dedicados al Producto Interno Bruto. Entonces, cuando me dan este dato y sobre este dato calculan el comportamiento o la tasa de crecimiento del PIB, ese dato no lleva o no se le ha aplicado el ajuste producto de los términos de intercambio. El dato que debió de haberse usado es este. ¿Ok? Pregunto, ¿alguna inquietud? ¿Alguien me puede decir ahora, o mejor termino porque me imagino que tienen la otra clase, para realmente trasladar el tema del análisis que hice, ¿sí? Que es lo siguiente. Creo que ya lo hicimos una vez, pero bueno, termino con esto. Un par de minutos para que no se vayan, porque si se van de repente pierden. Okay. Creo que se los dije, hace 5 años, un tractor, en términos reales, un tractor que conocen ustedes, ¿sí? Tenía un valor de $100,000. ¿Ok? Llevémoslo a que sales 760,000 quetzales. Hace 5 años, un quintal de café, vamos a ponerle un precio bonito, $150. Multipliquemos por, bueno, dejémoslo como lo tenía yo, $100,000 y 150, este es 100,000 por supuesto, y $150. ¿Cuántos quintales tengo que producir de café, por supuesto, para comprar el tractor en aquel momento? ¿Ok?
¿Ya hicieron el cálculo? Si un tractor vale 100,000 y un quintal de café vale 150,000, ¿cuántos quintales de café tengo que producir para llegar a 100,000? En un promedio de 667 quintales de café. Da un promedio 667 quintales de café. ¿Ok? Resulta que ahora el precio de un tractor es de $150,000. Y el precio del café subió, es de $170. ¿Cuántos quintales tengo que producir ahora para adquirir el mismo tractor que adquiría hace 5 años? 882 en promedio. 882 quintales. Esto es lo que yo estoy explicando con estos indicadores. Significa que antes de producir, ya la diferencia entre 882 menos los 667 que antes daba es igual a ¿cuánto le da ahí? 882 menos 667. 215. El esfuerzo para poder comprar el mismo tractor 5 años después ahora es de tenemos que producir 215 quintales más. Me está reflejando en términos reales, en términos de productos, como lo estoy haciendo acá, que antes de producir para beneficio del país, tengo que producir estos 215 para poder tener esta relación comercial y poder pagarlo. Entonces ahora comprenden por qué un dólar que se exporta tiene la capacidad de importar apenas 60 centavos de ese dólar en términos de precios de importación. Eso es bien importante, no lo olviden, ¿ok? Bien. ¿Alguna duda? Que tenga feliz clase, pues, colegas. Feliz fin de Listo, una semana. preguntita. Sí, William. El lunes habrán clases. Sí,